Seguimos con el tema de las parábolas y posiblemente esta sea de ellas por el momento, posiblemente. Pero la que vamos a ver hoy tiene mucho contenido y a lo mejor entonces nos va a llevar algunas semanas, pero siempre seguiremos buscando la dirección de Dios. Mire que si usted ha escuchado algunas de las parábolas estando aquí, si no, pues también, ¿verdad? Los puede ver en los medios sociales. Eso es muy lindo porque hemos dicho, ¿verdad? Que ahora se puede tomar el tiempo para tomar notas, analizar y ver qué más le saca al mensaje. Pero si usted ha estado oyendo las parábolas, verá que dentro de ellas constantemente encontramos a los fariseos, encontramos a los escribas y encontramos a todos estos líderes religiosos. Y eso es porque eran ellos, era este grupo que rechazaban en una manera rotunda al Señor. Y entonces, después de que aparece, mire qué tremendo es esto, después de que aparece el Señor, es como que algo se encendió en ellos. Y empiezan ahora a enfatizar sobre sus enseñanzas erróneas y presionaban a la gente para que no escucharan a aquel Jesús. En el tiempo de Jesús eran los fariseos. En el tiempo de nosotros todavía el enemigo sigue golpeando a la humanidad. No escuchen a Jesús. La palabra lo dice. Dice que el príncipe de este mundo es quien viene y cega los ojos de la humanidad para que no puedan ver la verdad. De veras, por eso le digo, para mí es muy honroso que usted esté aquí, porque es una oportunidad más que el Señor nos da de escuchar algo que va a cambiar nuestra vida. Y lo hemos dicho, ¿verdad? No solamente en este mundo, pero por toda la eternidad, si tan solo lográramos entender eso. Mire que el rechazo de estos hombres, qué triste, hacia Jesús, los llevó también a odiarlo. Al grado de que lo detestaban. ¿Pero por qué era? Porque el Señor los delataba abiertamente. Él no escondía nada. ¿Se acuerda cuando lo fueron a apresar? Vinieron de noche y con palos y les dice, ¿pero qué les pasa? Siempre he estado con ustedes en las plazas y he enseñado abiertamente. Qué hermoso cuando una persona no tiene nada que encubrir, ¿verdad que sí? Se siente libre la persona. Y mire, como no podían contra Jesús, aun cuando Jesús nunca levantó su mano contra ellos, pero no podían por la sabiduría que traía el Señor. Pues claro, Él fue el que escribió el libro. Y como no podían, ¿se acuerdan? En una de esas escrituras lanzaron aquel golpe venenoso. Y dijeron que lo que enseñaba Jesús era promovido por el mismo Satanás. ¡Qué terrible! Me he puesto a pensar en Jesús algunas veces. Bueno, todo el tiempo pienso en mi Señor. Pero en este caso me lo imagino. O imagínese usted enseñando la palabra del Señor y que del grupo vengan y griten, no le escuchen porque tiene demonios. Hay que tener aguante. Pero el Señor Jesús lo tenía. Y mire que el Señor habla con ellos porque le habla a ellos por medio de parábolas. Precisamente, y esto ya lo han escuchado, ¿verdad? Los que han estado en las parábolas, precisamente porque fueron ellos los que le rechazaban. Les empieza a hablar en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una historia, ¿verdad? Ya lo hemos tocado. ¿Y por qué es que les empieza a hablar por parábolas? Yo pensaba al principio que las parábolas eran historias para que se entendiera de una mejor manera la enseñanza, pero no en este caso. Las parábolas eran para que ellos no entendieran. Mire, ¿podía hacer Jesús esto?
Lo que está haciendo es cerrándoles la puerta para que ahora fuesen salvos. Y los discípulos le preguntaron, ¿se acuerda? Señor, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas y a nosotros sí te tomas el tiempo para explicarles, para explicarnos la verdad? Y el Señor les dice, para que teniendo oídos no escuchen y que tengan ojos no vean. ¿Por qué tenía el Señor derecho a hacer esto? Porque la palabra dice que ellos empezaron a blasfemar contra el Espíritu Santo, el único que podía convencerlos de pecado. Y también habían blasfemado contra Jesús, el único que los podía salvar. ¿Verdad que sí tenía derecho el Señor? Claro que sí. Le tiro algo ahí. ¿Sabe que el Señor Jesús todavía, Dios en nuestros tiempos, todavía tiene ese derecho? A que si alguien simplemente endurece su corazón y blasfema contra Él, Él tiene el derecho y decir, este está cerrado. Y eso es lo que dice la palabra. El que no cree ya ha sido condenado. Eso es lo que el Señor estaba enseñando. Y mire que esta parábola que vamos a ver tiene que ver mucho con eso de condenación. Y es la parábola, ¿verdad?, del rico y Lázaro. Y hay tanto en esta parábola que se podría nombrar de tantas maneras. Porque mire que si usted la analiza, y ahora la vamos a leer, habla de la vida, habla de la muerte y habla también después de la muerte. No sé, a mí me interesa el tema. Mire que estaba buscando por ahí el porcentaje de las personas que no creen en el infierno. No encontré información satisfactoria. Pero algo que sí encontré es que aún dentro de las iglesias hay un porcentaje muy alto de los que no creen en el infierno. Y no solamente no lo creen, sino que también lo predican. Y lo predican con elocuencia. El infierno no existe por esto y por esto. ¡Wow! Alguien hizo una observación que me gustó. Dice que hay palabras en la sociedad que van disminuyendo. Palabras como pecado. Y aún también palabras como infierno. Pero también alguien hizo otra observación. Dice que mientras allá en el mundo personas que no tienen a Dios constantemente se están enviando uno al otro al infierno, ¿verdad? Y lo hemos escuchado, vete al infierno. Pero la observación era de que ahora dentro de la iglesia ya ni siquiera se habla del tema. Dicen, para no asustar a los hermanos, para no asustar a la congregación. Hemos hablado, ¿verdad?, también de que hay personas que viven en la ilusión de que irán al cielo. ¿Se acuerda de eso? Y en algunas encuestas que vi por ahí, precisamente era una de ellas, en que la mayoría de ellos piensan que no irán al infierno. En otras palabras, piensan que no califican para entrar. Y esto es interesante. Porque de acuerdo a la parábola que vamos a ver, dice que nos da a entender que la mayor parte de los ocupantes del infierno son de sorprendidos. Muchas sorpresas. Y esto es lo que vamos a ver en esta historia, precisamente un hombre que fue sorprendido de terminar ahí, especialmente por la manera como había vivido. Había vivido con gran esplendor. Al llegarse allá, claro, ¿verdad? Como dice el americano, it was shock, sorprendido. Ahora, yo pensaba en algo. ¿Usted se ha puesto a pensar en qué basa la esperanza o sus esperanzas aquellas personas que no creen en Dios? Porque siempre profesan, ¿verdad?, de tener una esperanza, siempre esperan algo mejor. Y a mí me llama la atención que al estudiar la palabra, fíjense cómo es tan bueno el Señor.
que aún esto de dar esperanza a la persona, tanto cristiana como no cristiana, sigue siendo también una manifestación de la misericordia de Dios. Porque si no fuese así, la vida se haría aún más difícil. Las situaciones, ¿verdad?, que nos encontramos. Sí, es verdad, hay temporadas enormes donde nada pasa, pero siempre va a llegar un momento, ¿verdad?, donde de una u otra manera nos viene la angustia. Y eso es muy lindo porque las personas, aún sin Dios, mire qué tremendo, aún cuando ven que cada día el mundo se va empeorando, en ellos existe una esperanza de que todo va a mejorar. Claro, la palabra nos dice, ¿verdad?, de que el mundo simplemente va de mal en peor. El proverbista, mire cómo lo pone, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, ¿verdad que sí? Si no existe aquello, a veces no existe ni siquiera el deseo de vivir. Pero el Señor da esta, o Dios da esta esperanza común a la humanidad para poder sobrellevar los golpes de la vida. Pero también el apóstol Pablo dice de que si nuestra esperanza solo está en este mundo, dice que somos los más dignos de lástima. Y qué hermoso, ¿verdad?, que nuestra esperanza, dice el escritor divino, que es una esperanza viva. Una esperanza con pruebas, sólida. No la esperanza que el mundo tiene. Mire, alguien expuso esta ilustración. Imagínese que usted o uno de nosotros esté pasando por el peor momento que una persona pueda experimentar. Lo peor de lo peor. Donde exista un constante dolor o un constante sufrimiento o una constante desesperación, donde haya una intensa soledad y donde haya también una continua angustia. Y a esa lista le puede añadir. Pero peor aún que nos encontremos en esa situación y que nos demos cuenta o estemos seguros que ya nada va a cambiar. Y que no hay ninguna esperanza. No hay de que el mañana a lo mejor traerá cosas mejores. Nada de eso. Qué terrible sería, ¿verdad? Y es verdad, lo que estamos hablando es un poquitito de lo que precisamente va a ocurrir en el mismo infierno. Ninguna esperanza. Así que por favor, ya tiene su Biblia por ahí. Como le dije, hay tanto en esta parábola que a lo mejor ya alcanzo a dar una introducción el día de hoy. Y lo que vamos a estar leyendo precisamente es eso, de un hombre que se encontró en esta terrible situación donde fue sorprendido. Ya no había nada que hacer. Miren lo que dice el versículo comenzando. Vamos a hacer esto, vamos a leer toda la historia. Aunque no la terminamos, pero vamos a tener una idea completa, ¿verdad?, de lo que el Señor nos dice aquí. Y sé que lo voy a repetir después, pero por favor, la otra semana vamos a hablar algunas cositas más ya del infierno directamente. Yo le ruego, de veras, invite a alguien. Invite a un ser querido. Y le diré por qué. Vamos a leer por el momento. ¿Lo tiene? Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Mira las palabras que se usan. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste sus bienes en esta vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces él le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Logra ver la angustia? Él entonces dijo, no, padre Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y Jesús hizo eso delante de ellos, y como dice aquí, ni de eso se persuadieron. ¡Qué historia!, ¿verdad? En verdad es una estremecedora. ¿De qué habla? Pues nos presenta, ¿verdad?, a un hombre rico. Mire que si analizamos la historia, dice que este es precisamente el personaje principal de la historia. También muestra que este es un hombre religioso y por la posición económica que él tenía, era considerado como uno que verdaderamente era bendecido por Dios, ya que esa era la manera como ellos medían la bendición. Entre más dinero, más Dios. Y lo contrario a él, podemos ver que estaba el hombre, aquel pobre Lázaro, ¿verdad? El cual dice que a él lo veían literalmente como un castigado o un maldecido por Dios. Porque era precisamente la manera como creían ¿quiénes? Los fariseos y todos estos líderes religiosos. Por eso que los vemos a ellos en todas estas parábolas. Y en la forma de creer de ellos, de estos religiosos, veían entonces, o mejor dicho, el héroe de la historia era el hombre rico. Porque era él el que gozaba de favor, pero no solamente en esta vida, sino que también allá en el cielo sería recibido, ¿verdad? Llegaste, te estaba esperando, te habías tardado. Ahora, cuando en esta historia viene Jesús y cambia, en verdad, los papeles, ellos seguro que se sorprendieron. Porque en vez ya que el que fue al cielo, mire, fue aquel al cual ellos veían como la carga de la sociedad. Era el que ellos también despreciaban. ¿Saben por qué lo despreciaban? Porque si lo veían en esa condición, era porque decían, se lo merecía. Algo hiciste. Los discípulos también, ¿verdad?, hicieron eso. ¿Se acuerda con el Señor Jesús? Señor, encontraron a uno en el suelo y le dijeron, Señor, ¿quién fue? ¿Quién tiene la culpa? ¿Este o sus padres? Ese era el pensamiento. Ahora mire que en el versículo 14 de ese mismo capítulo 16 de Lucas, dice que vemos que ahí están, los fariseos estaban oyendo todas estas cosas. Porque dice la palabra que ellos eran ávaros. Y aparte de ávaros, se burlaban del Señor. Jesús entonces viene ahí por el versículo 15, creo, dice, él les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Yo soy mejor que aquel. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mire qué tremendo que aunque ellos declaraban lealtad a la ley y a los profetas, la palabra dice de que ellos eran los que Dios detestaba. A ellos eran los que Dios
acusaba, el Señor Jesús los acusaba. Mira qué tremendo es esto. ¿Sabe por qué los acusaba? Porque dice que eran amantes al dinero. Esto es lo tremendo. Que ese amor al dinero les cegó los ojos para ver a Dios. ¿Sabía usted eso? Siempre que ponemos o amamos algo, y la palabra lo hemos explicado en otras ocasiones, esa palabra amar es con la misma intensidad como se debe de amar a Dios. Y eso era lo que tenían ellos. Y Él lo dijo, ¿verdad? El Señor. No podemos tener dos señores. Y no tiene que ser necesariamente el dinero. Puede ser algo que nos apasiona por encima de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe por qué es duro eso? ¿O por qué eso tiene que ser criticado? Porque alguien dirá, bueno, qué exigente este Jesús. Ya le dije que sí. Y ahora también, men. Pero si usted analiza al Señor Jesús, tampoco Él se entregó a medias con nosotros, ¿verdad que no? No, Él lo entregó todo. Todo. Así que para ellos el héroe de la historia es el hombre rico, porque representaba la bendición de Dios. Pero mire qué triste que es interesante, porque así también pensaba el resto de la gente. Y a ellos los miraban. ¿Sabe cómo miraban a los fariseos? Los miraban como una bendición andando. Ha llegado la bendición. ¿Ha oído predicadores así? Bueno, eso no quiero hablar de eso. Pero mire que también ellos eran conocidos por el maltrato a los pobres, por el desprecio a aquellos que se consideraban como la escoria de la sociedad. ¿Y se acuerda? ¿Saben dónde se refleja eso? Cuando acusaban al Señor Jesús. Si este fuera profeta, supiera con quién se está juntando. Bueno, no sé si lo hicieron así, ¿verdad? Pero, ¿me entiende Sí, eso era lo que le estaban diciendo. Pero, mire, sabe que no todo, aquí es donde también hay un peligro con esto de las sectas y religiones falsas. No todo lo que hacían los fariseos o creían era malo. Ellos creían en vida después de la muerte. Ellos creían en el juicio. Ellos creían en el cielo y también creían en el infierno. Claro que no era para ellos, pero muy típico, muy típico. Pero en esta historia, ellos, si usted analiza la historia, vamos a ir entrando en detalles, ellos eran los que representaban al hombre rico y también a sus hermanos. El hombre rico habló de unos hermanos. Mire que el hombre rico no dijo, hey, vayan a decirle al mundo. No, vayan a decirle, como dice por allá Juanito, vayan a decirle a mi raza. Y lo que ahora entonces el Señor les está poniendo era otro golpe. Porque era con ese mismo grupo que ellos se juntaban, con aquellos religiosos que tenían la misma ideología. Les presenta el Señor esta parábola, la cual viene y les da otro golpe a la hipocresía en la que estaban viviendo. Pero algo que siempre he dicho, y por favor, si usted es maestro, predicador, el Señor no se los decía ni por arrogancia, ni por hacerlos enojar. ¿Sabe por qué se los decía? Porque tenía compasión de ellos. O sea, los advertía para que cambiaran su manera de pensar. Porque Él entendía lo que les esperaba. ¿Entendió eso? Esa era la pasión de Él. Porque sabe que todo aquel que confrontaba a los fariseos era hombre muerto. ¿Cómo te atreves? ¿Tú? ¿A mí? Y ya le echaban el ojo quién era. Y en realidad, así dice la historia. Pero ¿sabe qué? Jesús lo sabía, eso se lo hicieron a Él también. Jesús lo hacía, dice, lo sabía, a Él no le interesó. Por eso mismo, por la compasión que sentía por ellos. Una aplicación personal.
¿Sabe que cuando advertimos a alguien del peligro es porque le amamos? Es porque queremos evitar que sufra las consecuencias. Y sabe que cuando no lo hacemos, el mensaje es este: no nos interesa. Ojalá de veras, congregación, por favor, en el nombre del Señor, ojalá y nosotros estemos advirtiendo a la gente o a nuestra familia. Ojalá. O no los quiere ofender. Mire que el rico en esta parábola se llevó la gran sorpresa, porque al igual que los fariseos estaba en el grupo de aquellos que se ganaron al mundo entero, pero al final, ¿qué dice la palabra? Perdieron lo más precioso, su alma. No ha oído las personas hablar: mira lo que he logrado, me vine de por allá de mi rancho y mira ahora lo que tengo. Y esa es mi pasión. Qué triste. Qué triste. Porque eso era lo que ellos habían llegado. Mire, en su propia conclusión, ellos habían entendido que por los logros que tenían era porque Dios estaba con ellos. Y también que un día se iban a encontrar con su Creador. Porque es Dios quien me ha bendecido. Mire que algo similar ahí dice aquí en Lucas capítulo 13. Del versículo 24 al 28, déjeme se lo leo así rapidito. Dice el Señor: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. El Señor dice: ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros a ellos, y vosotros seréis excluidos. Esa era la advertencia. ¿Verdad que es la misma advertencia que estamos viendo en esta parábola? Pero sabe que por la dureza de los corazones de estos fariseos, todavía en el presente están escuchando estas palabras de advertencia, porque nunca le hicieron caso. Ay, si tan solo hubiera escuchado. Mire que en esta parábola veremos un poco, solo un poco, de lo que es estar en el infierno. Y veremos también algo de por qué este hombre llegó ahí. Así que por eso le hice énfasis: invite a alguien para la próxima semana, invítelo. O por lo menos por esta serie de esta parábola, tráigaselos. Mire que la historia es fascinante porque nos da varios escenarios, por decirlo así. Nos da el escenario en la vida, nos da el escenario de la muerte, y después también nos da un escenario de lo que ocurre después de la muerte. Y en verdad que ¿quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para que nos hable de un tema como este? ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien más habla de este tema que no sea de una manera bíblica, son simplemente especulaciones. Es la palabra, es el Señor a través de la palabra que nos habla con certeza de lo que en verdad ocurre. Mira que es interesante la manera como Jesús pone estas parábolas. Siempre, ¿verdad?, se va al extremo. Tenía una agilidad del Señor para enseñar, que tenía ahí a todas las personas, yo no sé cómo dicen por ahí, mordiéndose las uñas para ver qué más venía. Y el Señor lo hacía de esa manera. También para mí se me hace interesante cómo él pone esta historia, porque de la manera como la historia comienza de una manera y después cambia drásticamente.
¿Usted ha visto algún show que usted ya sabe cómo va a terminar el asunto? Las historias de Jesús dejaban perplejas a las personas. Pero en cada cambio de la parábola vamos aprendiendo cosas tan profundas y tan necesarias para nuestro caminar con el Señor. Y en esta parábola vemos la vida, ¿verdad?, de estos dos hombres. Vemos al rico, ¿verdad?, que cuando estaba en vida tenía abundancia y despreciaba al pobre Lázaro. En la vida, Lázaro dice que rogaba por alimentos, pero después dice que era el rico que rogaba por una gota de agua. ¿Qué cambió? En la tierra vemos a Lázaro andrajoso, enfermo y lleno de llagas, pero en el cielo lo vemos satisfecho y sin que le falte nada. Vemos al rico que en la vida fue exaltado, pero en la muerte fue humillado de la manera más aterradora, de veras. Y vimos a un hombre que vivió en miseria, humillado, pero en su muerte, dice la palabra, que hasta el cielo fue exaltado. Mira, algo de ver en esta historia es de que la historia en verdad no es acerca de Lázaro. No. Él está ahí. Tampoco la historia es para hablar de una experiencia en el cielo y para escribir libros acerca de ello. No. Porque si usted lo nota en la historia, Lázaro nunca habla. Nunca habló. Él está ahí para hacer el contraste. Mire que el enfoque aquí es el hombre, el rico, que terminó en el infierno y sin esperárselo. Y alguien dijo que en verdad lo que estamos viendo aquí es el testimonio de alguien que llega a ese lugar tan horrendo, y en el testimonio de él dice que también pide que se le advierta a sus hermanos. Y eso en sí es una prueba del sufrimiento que estaba experimentando, porque no quería que otro lo... Qué triste, ¿verdad? Mire que siempre había un poquito ahí, ¿verdad?, de estudio. Siempre había pensado que esta no era una parábola. Siempre había creído de que era una historia real. Pero después de ver algunos análisis, de estudiar un poquito más, me di cuenta que sí es una parábola. Y es también por el mismo contenido. La razón por la que por mucho tiempo había creído que era una parábola, que era una historia real, es porque se le da un nombre a la persona, a una persona. Pero en sí no hay una ley bíblica que diga que eso es una regla para toda parábola. Porque lo que se me hizo también interesante es de que aunque está el nombre Lázaro, en sí ese acto de darle nombre a Lázaro tiene importancia en la historia. Pero no es eso lo que la hace parábola. Tampoco vimos, ¿verdad?, de que Lázaro no habla. No es el personaje importante o el más importante de la historia. Ahora, otra cosa que también, de las cosas que estaba investigando, que me di cuenta que sí es una parábola, es por la manera como comienza. De la misma manera como comienzan muchas parábolas, especialmente ahí en Lucas, que dice el Señor, había un hombre rico. No le da nombre. Pero también, miren, Lucas, así bien rapidito, Lucas 10:30 dice, un hombre descendía de Jericó, ¿se acuerda? La parábola, ¿verdad?, del buen samaritano. También está en la parábola de la gran cena, ya en Lucas 14, dice, un hombre hizo una gran cena, de la misma manera. Miren, Lucas 15, dice, un hombre tenía 2 hijos, ¿se acuerda el hijo pródigo? Siempre comienza de esta manera. Y hay más en la palabra. Pero otra razón que también me llama la atención es de que no da el Señor un lugar, no dice dónde ocurrió esto. Pero también hay otras cosas muy importantes, por lo cual es solo una parábola. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede hablar en el infierno, o mejor dicho, está así.
porque nadie en el infierno puede hablar con la gente que está en el cielo. Y tampoco nadie en el infierno tiene el privilegio de ver lo que allá hay. ¿Sabía usted que eso solo es para sus hijos? Ojalá y usted lo anhele de esa manera. Me gusta que el apóstol Pablo dice, no estoy tan interesado en lo que voy a ver, sino con quien yo voy a estar. Eso es parafraseando. Eso es mi Señor. En el infierno no se va a tener ese privilegio, no, Señor. Pero mire que tampoco dice que tienen el privilegio como para detener, dijo alguien, una observación me gustó. Tampoco nadie va a tener el privilegio de detener a Abraham de lo que está haciendo y tener una charla con él. O tampoco en las escrituras dice que cuando alguien muere, que su cuerpo es llevado intacto al cielo. No. Sí, la Biblia dice de que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y el orgullo, el polvo, regresa al polvo. Eso es lo que la palabra dice. Así que esto es una historia hecha por el Señor Jesús para darnos enseñanzas espirituales y de mucha importancia. Como dije, lo único que puedo hacer hoy, quisiera detenerlo, es o limitarlo a una introducción. Solo quiero en verdad terminar haciendo énfasis, mis hermanos, en que la palabra nos está diciendo aquí de que muchas son las personas que en ese lugar van a ser sorprendidos. Muchos en el momento que su vida cese en este mundo. A mí me gusta ser parte y le doy gracias al Señor de ser su hijo. Porque entendemos, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras, que el morir en verdad es solo cambio de código postal. Eso es todo, cambio de dirección. Cerramos nuestros ojos y pasamos entonces a un lugar, al lobby, al lugar de espera. Ahora, es interesante lo de la parábola también por lo que ocurre después de la muerte. Si hay alguien que nos hable a ciencia cierta de ese tema, es el Señor. Y aquí lo vemos. Y eso yo creo que nos debe de llamar la atención. Mire que hay tantas. ¿Cuáles son esas especulaciones de las personas? Bueno, hay algunos que dicen que la muerte es el fin. ¿Ha oído eso? No te preocupes, el día que te mueres, ahí se acabó todo, ¿verdad? Muy común. ¿Cuál es otra especulación? Alguien dice de que, bueno, algunos se han atrevido a decir, simplemente no hay infierno, no te creas esas fábulas. ¿Sabía usted que incluso el creer en el infierno es parte de la fe que el Señor nos da? Hasta eso. Y es parte del favor que el Señor nos da porque eso nos impulsa a cuidarnos. Eso es así, vemos el peligro nos impulsa a hacer algo diferente, ¿verdad que sí? Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Especulaciones. Algunos piensan por ahí, no quiero decir nombres, católicos, ¿qué es lo que piensan? Que las personas sí van a llegar ahí, pero solo es por un tiempo. No, también es una especulación. Y algunos también simplemente piensan que el infierno está en cada uno de nosotros. Otros que el infierno es esta vida que llevamos. Qué triste no haber experimentado al Señor Jesús aún en esta vida. Así que en verdad los sigo invitando, mis hermanos, para que a través de las Escrituras nosotros podamos ver lo que en verdad ocurre en este lugar de tormento. Y el Señor, mire que sigue alertándonos de que esto es un lugar real, para que entendamos que va a ser un lugar que estará lleno
de personas sorprendidas que nunca pensaron que iban a terminar ahí. Y el Señor dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes, que solo es una forma del sufrimiento intenso que las personas experimentarán. Les digo esto, ¿será crueldad hablar de estos temas a las personas? ¿Verdad que no? Toda persona predicador que habla del infierno, lo acusan de intimidar a las personas. Pero sabe que si hay un tema que más tocó a alguien en las Escrituras, más que los demás, fue el Señor Jesús. Y este fue el tema que Él más tocó. Por ende, entonces, no es una crueldad. Al contrario, es un acto de amor. El advertir a las personas de la realidad de este lugar antes que sea muy tarde. Y todavía tenemos esa oportunidad. Se compromete a invitar a alguien. Se compromete a advertir a alguien. Lo tenemos que hacer. Amén. Antes de que pasemos a la última alabanza, ¿por qué no inclina su rostro? Yo quisiera hacer una oración para que de una u otra manera nos comprometamos a advertir de veras a nuestra sociedad. Padre, gracias te damos, Dios eterno, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Dios eterno, que seas tú poniendo ese interés en nosotros, avivando esa responsabilidad de que esto es real y de que hay tantas almas, Señor, que están necesitadas de conocerla. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo en el nombre de Jesús. ¿Se atreve a decir amén?